Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras. Estupendo, empezamos la segunda mesa del día. Hemos titulado Supply Chain, la moda en el nuevo orden mundial. Es verdad que la cadena de suministro ha sido muy protagonista en los últimos años en el sector de la moda, llevando al departamento de operaciones de las empresas a tener probablemente una posición cada vez más central en los procesos de decisión, ¿no?, de las compañías. Y para hablar de Supply Chain, pues hoy nos acompaña, yo creo que un panel de excepción. Tengo a mi lado a Antonio Pascual, que es director de Supply Chain de Mango desde 2018 y desde 2019 forma parte del comité de dirección de la compañía. Es licenciado en Ingeniería Industrial, ha desarrollado gran parte de su carrera en Inditex, donde llegó a ser director de operaciones de Zara, y en Sprit como director global de logística. A su lado, José Luis Goñi, que es director de Supply Chain de Pronovias desde 2021. Es licenciado en Economía, comenzó su trayectoria en L'Oréal, posteriormente dio el salto a Cadbury Schweppes y en 2006 fichó por Inditex, donde llegó a liderar el hub logístico de Países Bajos. A su lado, Antonio Puente, que es desde abril de 2022 consejero delegado de Adolfo Domínguez. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y MBA por IE. Trabajó como responsable financiero para el mercado japonés para Inditex y coach antes de incorporarse a Adolfo Domínguez en 2015. Humbert Sasplugas, a continuación, que es cofundador y consejero delegado de PD Paola, es licenciado en Administración de Empresas, desarrolló su carrera en banca antes de emprender. En 2012 cofundó la compañía Baravento, su primera aventura, y en 2015 puso en marcha junto a su hermana Paola Sasplugas la firma de joyería PD Paola. Y al final, nos hace mucha ilusión porque estuvo en el primer Barcelona Fashion Summit también hablando de operaciones y lo recuerdo perfectamente. Frédéric Sabrià, que es experto en operaciones y profesor de la Escuela de Negocios IS, consultor activo en el sector de la logística, se formó en la Universidad de California, Berkeley, donde también obtuvo un doctorado en ingeniería. Ha participado en proyectos tan singulares como el desarrollo del aeropuerto de Barcelona o un plan maestro para el Departamento Logístico de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Bueno, bienvenidos y de verdad que muchísimas gracias. Llevamos 2 años de sobresaltos en la cadena de suministro. ¿Qué cosas habéis cambiado? Pues bueno, yo creo que hemos cambiado en las empresas y hemos cambiado en la sociedad, ¿no? Creo que algo que nos ha pasado es que seguramente nos hemos encontrado con algo que era difícil de prever. Otras crisis seguro que se podían haber visto venir, pero esta nos ha pillado, ¿no? Y ha sido súper intensa. Por lo tanto, yo creo que lo primero es que nos hemos dado cuenta que no éramos tan fuertes o robustos en muchas cosas como lo que pensábamos y nos queda ese punto de vulnerabilidad, ¿no? Seguramente todo el mundo ha revisado los mapas de riesgos y ahora mismo pues partes que creíamos que eran muy robustas, muy estables, pues ahora mismo no lo son, ¿no? Y luego también, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con la incertidumbre y estar día a día, permanentemente, revisando las cosas, ¿no? Yo creo que nunca habíamos considerado escenarios a corto plazo. Normalmente siempre, en plan estratégico, puedes tener 3, 4 escenarios, pero es que esto lo hemos tenido que estar haciendo prácticamente cada mes. Y otra cosa que creo que hemos cambiado es que nos hemos dado cuenta que tenemos que ser muchísimo más flexibles para poder bueno, pues manejar en la medida de lo posible esta incertidumbre, simplificando procesos, siendo capaces de controlar más los procesos importantes de la empresa, reduciendo dependencias seguramente, apostando por proyectos de digitalización, automatización. Y bueno, yo creo que ejemplo de esta flexibilidad y que hay que destacar es que gracias a las personas hemos sido capaces de capear el temporal, porque realmente las personas y los equipos se han reinventado, lo han dado todo y es, yo creo, el ejemplo mayor de esta flexibilidad. ¿Los demás? Yo creo mucho lo que decía Antonio, ¿no? Que al final una de las cosas que seguro que te afecta es que estás todo el rato pensando, con lo cual te obliga a planificar mucho mejor, ¿no? O sea, al final, después de la pandemia,
por lo menos en la parte que a nosotros nos toca, sí que se perdió mucha capacidad productiva porque hubo gente que desapareció. Entonces, lo que te obliga es a estar planificando mucho mejor y mucho más cerca de tus proveedores, ¿no? Entonces, yo creo que es la primera cosa que ha cambiado. Y luego, desde luego, también relacionado con lo que decía Antonio, ¿no? Un tema de flexibilidad y diversificación. O sea, hay que tener claro que no puedes tener todo en un mismo sitio y tienes que ser más diverso para ser más flexible, ¿no? Yo creo que son dos cosas que salen de la pandemia. Yo creo que nosotros cambiamos algunas cosas, pero más que cambiar es acelerar un cambio que ya teníamos en marcha y también reforzar algunas cosas que ya veníamos haciendo. Creo que la pandemia hay que separar el 2020, el 21 y el 22. O sea, en el 2020 se para todo y estás en mitad de una colección o a punto de empezar una temporada. Entonces, lo que reforzamos es esa relación con los proveedores para ver cómo gestionábamos esos inventarios, si se lo quedaban ellos, manteníamos los pedidos, etcétera. Hicimos un ejercicio muy importante de foco de trabajo con ellos. El 21 fue cuando empezó a abrirse todo y la logística se disparó por todos estos desajustes que ocurrieron, que hablaremos después seguro, ¿no? En Estados Unidos y todo. Y yo creo que ya el 22 pues estamos volviendo a una cierta normalidad. Otra cosa que aceleramos, y relacionado con uno de los temas que hablamos antes, que es el de la sostenibilidad, nosotros teníamos en marcha ya un planteamiento de ir acercando producción a Europa. Y pues por un tema de sostenibilidad, pero también por un tema de que los costes, pues al final ya te termina siendo casi más cómodo tenerlo aquí y tienes más flexibilidad, más tiempo para diseñar, gestionas mejor el circulante, etcétera. Lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar ese proceso mucho, la verdad. Entonces, bueno, pues hemos pegado un buen salto, entre comillas, gracias a esta crisis, ¿no? Ver vuestro segmento, que es un poco particular también, ¿no? Sí, nuestro segmento es un poco particular porque bueno, nosotros tenemos la suerte de cubicar muy poquito. Nuestro producto pesa muy bajo, muy poco y siempre podemos volar todo en avión y quieras que no, pues son ventajas, ¿no? Hay otros inconvenientes. Pero una de las cosas que hemos aprendido en esta incertidumbre, que es la nueva certidumbre, ¿no? Parece, es que hemos aprendido a ser pilotos de Fórmula 1, ¿no? Hay que negociar cada curva de la mejor manera posible. Y mi equipo se reía de mí porque siempre decía, bueno, me siento como Mario Kart esquivando pelas de plata, ¿no? Sí. Y parece que esto no. Entonces, bueno, bromas aparte, lo que ha pasado con la cadena de suministro es que hemos entendido que una cosa que en un inicio, ¿no? Cuando empiezas una compañía pequeña, es algo muy higiénico, es decir, lo necesitas para existir, tienes un producto, tienes que venderlo, pues necesitas un proveedor, necesitas transportar tu producto del punto A al punto B. Pasa de ser una cosa como muy táctica, ¿no? a una cosa de repente muy estratégica, en la que la gente involucrada, ¿no? en el plano más operativo pues tiene que estar pensando no solo en las cosas, ¿no? que las cosas sucedan, sino que tienen que tener un poco la vista más puesta, más a largo plazo y entender la idiosincrasia y el contexto de cada momento, ¿no? Y por poner un ejemplo, cuando hablo de que de repente la cadena de suministro pues puede ser algo más estratégica, más estratégico dentro de la compañía, se puede convertir incluso en una ventaja competitiva y de repente es una arma más con la que competir, ¿no? Con tus competidores. Para una pequeña anécdota, nosotros este año ha habido un proyecto en el que hemos, simplificándolo mucho, porque obviamente detrás hay mucha más ciencia, pero cambiando el tamaño de una caja de cartón, hemos generado un ahorro de 7 cifras, cambiando una caja. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Que antes parecía que con los números salen, especialmente en negocios más fuertes en e-commerce, donde bueno, hemos vivido una época muy buena y demás, cuando tienes que entrar, ahí es donde yo creo que están los matices importantes, ¿no? Muy bien. Yo no sé, yo para llevar a la contraria, a mí me parece que no han cambiado mucho. Que yo creo que les ha venido el temporal y han capeado el temporal como han podido, pero yo sí que estoy de acuerdo con Humbert que esto se ha vuelto la nueva normalidad. Y lo que habrá que ver, no solo por vosotros en vuestro signo, en todos los demás, ¿no? Ya están en el nuestro, ¿no? En el IES, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar en el futuro? ¿Cómo será el siguiente? O sea, yo creo que el bollo se queda. El bollo se queda. Y no creo que el tema sea ahorrar con una caja
algo de 7 cifras. Bueno, si tienes este tipo de problemas, vas mal, ¿no? Pero este no va a ser el problema de verdad, me parece. O sea, este es el problema que tenía Taylor cuando intentaba optimizar sus cadenas de montaje, que llegáis con un poco de retraso, ¿no? El tema a mí me parece es cómo te enfrentas a un mundo que no puedes prever, porque no lo hemos vivido. Este es el problema. ¿Y qué tipo de compañías tenéis que tener? ¿Y qué tipo de logística? No sé. Yo creo que tendríais que aprender mucho de los militares. Ayer o anteayer estuve con un almirante español, porque estamos viendo si hacemos cosas con ellos, con sus oficiales que están en sus cursos y tal, con los nuestros, con nuestros másters y tal, a ver si hacemos algo en común, aquello, a ver cómo ellos reaccionan ante una simulación y cómo reacciona más alguien del mundo civil. Y me contaba, yo decía, bueno, pero vosotros cómo entrenáis a la gente, ¿no? Porque vosotros teóricamente estáis preparados para el bollo, ¿no? Y él me decía, dice, mira, cuando yo una vez estábamos en un barco, hacíamos un ejercicio de disparar unos torpedos, no sé qué, y dice, había un oficial joven que empezó a pegar gritos. Y yo le dije que pegando gritos no iba a ascender nunca. O sea, una de las cosas que hay que aprender es no gritar. Tranquilo, tienes que estar con un tono basal. ¿No? Cuando empiece todo este bollo, tono basal, tranquilo. Tienes que tener gente que esté capacitada para no perder la chaveta cuando se le presente la situación más inexplicable, inesperada, violenta. Bueno, pues no se os morirá nadie, ¿no? Pero perderéis a lo mejor mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de persona tienes que tener? Preguntado de otra forma, tal vez, si tuviésemos que dejar una lección, ¿cuál deberías, o cuál ha sido, o cuál debería haber sido de estos últimos años? Yo creo que la lección que tiene que ser es que esto no ha sido un accidente. O sea, que esto no ha sido una pequeña desviación. Yo creo que nuestra economía está a un nivel de integración, la sociedad, el mundo se ha integrado de tal manera que cualquier pequeño problema, ¿no? En China en un sitio se comen no sé qué y acabamos todos con máscaras, ¿no? Y esto se lo han estado comiendo durante cientos de años y nunca este pequeño problema había traspasado, ¿no? O sea, bueno, la próxima vez, ¿qué va a ser? ¿Cuál puede ser la próxima cosa? Yo creo, por ejemplo, que no somos conscientes, pero ayer Google presentó BART, ¿no? Pues yo no sé, pero igual dentro de un año la mitad de vosotros ya no tenéis trabajo. No, os reís, pero yo no me reiría. No me reiría. O sea, la capacidad que pueden tener estas tecnologías para sustituir el trabajo de muchos de los que estamos aquí es altísima. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y esto no es un virus. Esto es otra cosa. Pero el impacto puede ser comparable. No tendrán trabajo, no podrán venir a tus tiendas a comprar, ni se van a casar. Pues yo creo que nos vamos, ¿no? Hemos terminado. Oye, contrastemos, porque Frederic está haciendo ahí molt punyent. Lo bueno de esto es que, digamos lo que digamos, sonará muy positivo. Aparte. Exacto. Es que después de esto... Pero no, en cierta manera es verdad, ¿no? Yo creo que lo que nos ha pasado nos ha sorprendido y como mínimo es verdad que ya estamos muy recuperados en el sentido de los efectos que ha tenido esta crisis, pero es verdad que pueden pasar otras cosas, ¿no? Por eso, para mí, insisto en que cómo estar preparado, pues tienes que estar muy encima y tienes que intentar ser lo más flexible posible en todos los aspectos, los procesos, los sistemas, las personas. Muy bien. Hay un factor importantísimo que son los costes del transporte, ¿no? El World Container Index, no habíamos hablado nunca la volatilidad, estas palabras, de estos últimos años. ¿Creéis que puede repetirse una circunstancia así?
Esto comenzó con el lockdown de China, en un entorno de una demanda muy alta. A partir de la apertura en 2020, la capacidad de las navieras, bueno, todo se empezó a complicar. Recordaremos al final las congestiones de los puertos, la falta de contenedores, o sea, era muy difícil. Demanda altísima, capacidad baja, los precios se dispararon, ¿no? En 21 empezaron a subir muchísimo y el año pasado ya fue el desorbitado. Pero ahora mismo yo creo que todos los que usamos contenedores pues ya sabemos que el año pasado fue bastante tranquilo, recuperando lead times anteriores y ahora mismo los precios se van acercando bastante a lo que era prepandemia. Entonces, por los mismos motivos parece difícil que vuelva a ocurrir. Ahora mismo la demanda es lo contrario, todo el mundo está haciendo un esfuerzo brutal, ¿no?, para controlar la inflación y nos espera que de repente vayamos a tener una demanda muy grande. Y por otra parte, este año y el año que viene las navieras incorporan más capacidad, por lo tanto, salvo que pase algo distinto y que no nos lo esperemos, pues en ese sentido deberíamos tener un tiempo de tranquilidad. Yo creo que también, es difícil que pase. O sea, si una combinación de factores, ¿no? A todo lo que decía Antonio hay que unirse que la capacidad aérea desapareció prácticamente porque no se podía volar, con lo cual toda la carga de pasajes desapareció, todo el que volaba tenía que ir a un barco. Y a eso hay que añadirle también, yo creo que las navieras empezaron a hacer esas consolidaciones, Maersk, MSC, etcétera, etcétera, con lo cual también gestiona el mercado y eso también se está rompiendo. Entonces, yo creo que es difícil. De hecho, hoy salía una noticia publicada, el propio consejero delegado de Maersk, que acaban de presentar resultados, y decía que él prevé que va a ganar mucho menos en los próximos años. O sea, que él ya está dando por hecho que las tarifas no se van a volver a repetir. A mí me parece complicado que se vuelvan a combinar tantos factores para que vuelva a pasar algo así. Sí, yo recordando también el Evergreen, ¿no? Sí, que se cruza en el canal de Suez. Cuando todo parecía imposible que empeorara, ¿no? Hubo además un flujo ahí de días de tráfico, ¿no? Bueno, yo creo que tuvimos mucha suerte, porque hubiera podido ser mucho peor. De hecho, cuando empiezan a subir los fletes que hace cualquier naviera, que hacen todos, pues el contenedor que llegaba desde China hasta la costa oeste norteamericana, en vez de reposicionarlo como lo hacían antes al centro de Estados Unidos para ir a buscar grano que metían en los contenedores, que mandaban luego hacia el Far East, allí bajaban la soja o el grano para las gallinas y las personas de Malasia y luego colocaban en China y volvían a cargar. Si tú me pagas lo que me pagas entre China y Estados Unidos, ya no reposiciono, mando rápido el contenedor en vacío para volver a cargar y tal. ¿Y qué pasa? Una hambruna en aquellos países con muertos a punta pala y suerte que se bloquearon los puertos y empezaron a reposicionar otra vez a la antigua. Pero ¿y si la gente se muere de hambre? ¿Qué pasa en esos países? O sea, si vosotros no podéis alimentar a vuestros hijos, ¿qué haríais? ¿Qué ocurre en el mundo? O sea, hemos tenido mucha suerte. Hubiera podido ser mucho peor. Hay un chaval de 24 años en un pueblecito de Túnez, le piden un soborno. El tío no quiere pagar el soborno a los dos polis, se echa gasolina, se prende fuego, su primo lo graba, lo cuelga en las redes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cae Túnez, cae Libia, cae Egipto, ¿no? En menos de 2 meses se ha incendiado todo el norte de África. Yo hablaba con los de Valladolid de Renault, que tienen la planta en Tangermel, los de logística, y yo les decía, ¿y qué hacéis vosotros con vuestra logística? No sé qué. Bueno, porque el rey de Marruecos logró parar aquello, pero si no lo para, hoy Marruecos sería un país fallido. ¿Y la planta de Renault cuántos coches sacaría? ¿Cuántos Dacias iban a sacar? Que no vas a poder hacer nada, que no va a ser, que va a ser un tío que se va a echar gasolina por encima. Y los amigos de Meta nos lo van a colocar, ¿no? Que es su trabajo.
Porque ellos han logrado, entre otros, el que estemos todos conectados. Yo volviendo al turrón y a la pregunta, la pregunta era si creemos que puede volver a pasar, ¿no?, con el coste de transporte. Y yo creo que es seguro que sí. En mi caso, por lo menos, nosotros tenemos, quizá las marcas que estamos aquí, pues algunas tienen más exposición a lo que es el inbound, ¿no?, traer producto de las fábricas con transporte marítimo, con contenedores. Yo tengo mucho outbound, que es enviar pedidos a mis clientes, el producto a Europa, por transporte terrestre. Entonces, de repente, cuando el suplemento del fuel, ¿no?, en el coste, la tarifa básica de transporte, está el flete más el extra del fuel, ¿no? Cuando el extra del fuel te empiezan a cobrar recargos del 20-30% y ves que el coste del fuel está influenciado por todo el contexto geopolítico, macroeconómico y esta nueva certidumbre, pues yo pienso, ostras, si tienes un modelo de negocio que depende de esto, tienes un buen lío, ¿no? Entonces yo creo que en compañías que tienen más exposición al outbound que el inbound, por así decir, tienen un reto ahí gigante. Sí, Antonio, nos hablabas de un proceso para acercar la producción, ¿no? Sí. Ante esta certeza de que la cadena de suministro va a generar más problemas en el futuro, ¿no?, de alguna forma, ¿cómo se tiene que adaptar o cómo se debe repensar la supply chain? A ver, yo tampoco creo que seamos los únicos que hemos traído producción. O sea, yo creo que es algo que ha ocurrido en general y que, en línea con lo que está comentando el profesor, yo no sé, a tu pregunta anterior, si va a volver a pasar lo mismo, pero lo que es seguro es que algo va a pasar. Entonces, yo, por economía básica, si te traes producción aquí y China estaba produciendo todo eso y lo estaba también mandando en los barcos que salen desde China, pues algo va a cambiar ahí. O sea, va a haber una capacidad, un exceso de capacidad ahí que nos tendremos que adaptar. No sé qué va a pasar con eso. Yo creo que hay un gran interrogante sobre esa parte. Yo creo que, bueno, hay que intentar, pues como se hace en el mercado de valores, pues no ponerlo todo a una carta. O sea, tienes que tener producción pues en cercanía, en lejanía. Pues lo que ocurre ahora sí que es verdad que si pasase algo como lo que ha descrito antes, pues olvídate. O sea, hay determinadas familias que por competitividad se están produciendo en China, pues los acolchados, la seda, etcétera, y que falta todavía bastante como para que sea competitivo traértelas para acá. Si pasara algo así, pues habría que, como has dicho antes, el salvar el bocado este que nos toca, navegar el tema. O sea, habría que... Navegar. Pero fíjate, cuando te traigas esto para aquí, yo mira unos datos del Banco Mundial. Bangladesh tiene que generar 2 millones de puestos de trabajo al año durante los próximos 20 años. 2 millones. El textil generaba 600.000. En los últimos años ha estado generando 60.000. Pero si miras toda la región, ¿no?, sin incluir a China, se tienen que generar 1 millón de nuevos puestos de trabajo al mes durante 20 años. Y el textil es fundamental aquí. No, que nos lo traeremos todos para aquí en circuito corto y vamos a fabricar pocas camisetas que el medio ambiente no le conviene. A ver qué pasa allá. A ver qué va a pasar allí. No, bueno, ¿no? O si ponemos nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, los pantalones, gracias a Genology, ¿no?, pues los podemos estar tratando aquí con mucha menos agua. O sea, es que al final esto es todo un equilibrio, ¿no? Pero ¿y los que hacían estos jeans antes allí? ¿Qué hacen ahora? ¿Y qué van a hacer cuando no puedan hacer nada? Porque el textil es la industria que inicia la revolución industrial, ¿no? Empiezas con el textil, ¿no?, luego vendrá la electrónica, sector del automóvil, ¿no? Pero tienen que empezar la gente que no está formada cosiendo. Hay un problema y tenéis todos vosotros también tenéis una responsabilidad que va más allí de vuestras empresas, de nuestro país, de la Unión Europea, ¿no? Es que, y estamos conectados. No es aquello que no sé qué le pasa, que nos volverá. O sea, lo que le pase allí nos volverá. Luego, aparte, creo que hay un ángulo que es la sostenibilidad. Nos enfocamos mucho siempre en la parte de medio ambiente, pero es la triple cuenta de resultados. Es la económica, la de medio ambiente y la social. La social. Esta social, de repente te llevas todo y esta parte social te explota. ¿Y qué pasa? Sí.
Pues Bueno, creo que hay que verlo en esa globalidad, ¿no? Vamos todos en la misma patera aquí. Todo el mundo va en la misma patera. hay una contribución no reconocida de la moda al desarrollo económico de estos países, empezando por China, Claro. y que ha sido muy importante, ¿no? No sé si con estos problemas que tenemos encima de la mesa, que hemos tenido, hay un riesgo, o ya ha ocurrido, ¿no?, que el sector vuelva de alguna forma a viejos vicios, como sobreestocarse ante lo que pueda pasar. ¿Qué pensáis? Hombre, nosotros, si vendiésemos tornillos, seguramente podríamos estocarnos, pero nosotros, quizás algún fabricante se puede estocar en una parte, pero nosotros hacemos 2 colecciones al año con cápsulas cada mes aproximadamente. No es posible estocarse. Seguramente sería pasar un riesgo de no me quiero quedar sin la ropa a otro de me la voy a quedar finalmente, porque nuestro producto es un producto caduco. Lo que sí que puedo ver es intentar acelerar procesos para poder adelantar compra y tener una cierta seguridad y un cierto margen por si algo falla, pero estocarse como tal no me parece. ¿Qué más? Yo tengo aquí poco que aportar porque nosotros, gracias a Dios, tenemos un modelo que producimos bajo pedido, con lo cual no me veo aquí metido. Yo creo que depende de la familia o depende del tipo de prenda. Si es más atemporal, pues se puede hacer, pero tienes que poder hacerlo. O sea, yo creo que salimos de una crisis, pues sobre todo de circulante, y yo creo que es complicado. O sea, los que han podido hacerlo, pues sí han podido, a lo mejor, con ese stock de seguridad que decía Antonio, pues hacerlo tácticamente, pero en general yo creo que entre que el producto es caduco y que la mayoría o muchísimas empresas han tenido un problema de circulante, es complicado. Yo recuerdo José María Ruiz, director general de GoCo, que viene de Telepizza, ¿no? Y le preguntábamos, cuando llegaste al sector, ¿qué es lo peor que tiene este sector? Y dice, el stock, ¿no? No sé si en el mundo vuestro también el stock es un El sobrante problema. y el no sobrante, todo ¿Perdón? es malo. El sobrante y el no sobrante, todo esto que es malo, ¿no? Pero se tiende a demonizar un poco el sobrestock, pero partiendo de la base de que esta sostenibilidad social de la que hablábamos pasa por que las compañías ganen dinero y que ese dinero sirva para generar empleo y esas familias pues puedan subsistir, entre comillas, ¿no? Yo prefiero tener un problema de sobrestock que de bajo stock, porque si es un problema de sobrestock me impacta en los márgenes, pero como mínimo tengo algún margen. Si no tengo stock no puedo vender. Entonces, bueno, lo difícil está en encontrar el equilibrio, y yo creo que el reto está en encontrar productos que tengan índices de recuperabilidad también muy altos, ¿no? Por ejemplo, preguntaba sobre nuestro producto. Nuestro producto, el índice de recuperabilidad medio está entre el 60 al 70%. Eso significa que si yo me quedo con una colección que no he vendido, la puedo fundir y la puedo reutilizar. Y eso es muy positivo, ¿no? Pues bueno, dependiendo de esto, pues las marcas se atreverán a tomar más riesgos o menos riesgos, ¿no? Yo creo que, a ver, o sea, si tú te crees que estás ante un mundo, esto que se llama VUCA, ¿no? O sea, muy volátil, pues no puedes ser eficiente. Nunca serás eficiente, ¿no? Porque de lo que se trata en un mundo de que no sabes por dónde vas es ser eficaz, ¿no? Y eficaz quiere decir hacer lo que toca cuando no sé qué es lo que toca, porque el mundo me está cambiando. ¿Y esto a costa de qué va? Esto va a costa de equivocarse y, por lo tanto, de pagar, y seguramente también a costa de poder tener recursos ociosos capaces de reaccionar cuando los vaya a necesitar, si es que los voy a necesitar. ¿Y qué pasa? Que enseguida, ¿no? Aquí podríamos decir, no, vamos aquí a cubrirnos por si las moscas y tal. Pero no, pero este año va bien. Y a este señor, me lo invento, ¿no? Pero el consejero delegado de Mango le dirá, oye, todo este inventario que has tenido aquí tal y cual, ¿no? Cada euro que tengo yo de inventario, no sé si os acordáis de finanzas, pero quiere decir que tengo que tener un euro más en deuda corto, ¿eh? O sea, vete a la caja, por cada uno, vete a la caja a pedir un euro más, ¿no? Que son las necesidades operativas de fondos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él tendrá toda la presión para decir, no, si pinta que está normal, hemos vuelto a la normalidad, vuelvo a la normalidad, vuelve a la normalidad, cuando te vuelva a venir el susto, a palmar.
Claro, el marino, mi almirante, que le pagamos, no sé, el 2% del PIB al ejército y tal, y no sé qué hacen, ¿no? Pero teóricamente tendrán estos recursos por si algún día tenemos un desastre, ¿no? Y pagamos entre todos este 2% del PIB. Pero a ti no te dejarán el 2% de no sé qué. No, seguramente no. Seguro que no. Te van a exigir. Entonces, el sistema, aunque todos digamos es que esto puede pasar y tal y cual, el sistema nos empuja a ser más eficientes, ¿no? El sistema acabará premiando al eficiente y buscando la eficiencia, en realidad nos metemos todos en el disparadero. Si lo haces cerca, acabará siendo demasiado caro. O sea, demasiado caro. Hasta que otro día, cuando vuelva a pasar, dirás, Dios mío, ¿por qué no lo tuve cerca? Pero es que no hubieras podido soportar el tenerlo cerca. Y esto es lo que pasa. No hay salida. Yo os iba a preguntar... No hay esperanza. Yo os iba a preguntar si ante este mundo tan complicado había que tener un Polmorillas en el comité de dirección, o a lo mejor hay que tener un almirante. No sé, ¿no? Para que, claro que sí, que son buenísimos. Los militares son buenísimos. Para esto son buenísimos. Estos son gente que esté en emprendeduría, también los que... Lo único, nunca sabes cuál es el bueno, ¿no? Pero 1 de cada 10 resulta que le va bien. Es lo que yo os digo, 1 de cada 10 en ser eficaz. 9 a palmar. Bueno. Oye, y Darwin. dejando de lado un poco a lo mejor vuestro caso, ¿no? Pero producir bajo demanda para los demás, ¿es viable? ¿Es posible? Y tanto. Bueno, Todo, 100%. En nuestro caso, sí, además, pero porque además tiene sentido, ¿no? Es un vestido muy especial, que te lo quieres hacer a medida, es para un día muy concreto y además no quieres una cosa específica, quieres un twist que te haga no sé qué. Entonces, en nuestro caso tiene todo el sentido y funciona bien y además es lo que quiere la gente, ¿no? Algo un poco más específico. Tiene también, es verdad que a día de hoy cada vez hay más gente y creo que ahora, lo hablábamos antes, ¿no? En una de las charlas, que la gente cada vez quiere más inmediatez, ¿no? Lo quiero ahora, ¿no? Pero en ese sentido, como nuestros, digamos, como la gente que va a una boda tiene el tiempo para organizarla, prepararla, porque no solo es el vestido, es el dónde te vas a casar, la iglesia, el dónde vas a comer, bueno, todo el lío, pues la gente planifica más. Entonces te permite eso, sabiendo que eso te obliga a que vas a recibir, digamos, el cliente va a recibir el vestido más tarde. Pero funciona y funciona bastante bien, con lo cual... es verdad que con unos tiempos de entrega que... Claro, lógico. Entonces, el hándicap realmente está en cómo combinas ese sigo produciendo bajo demanda, pero sabiendo que el cliente tiene más prisa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el objetivo es vamos a intentar reducir los tiempos de tránsito para que desde que me lo pides hasta que te lo sirvas sea más rápido, siguiendo haciendo un producto único para el cliente, ¿no? Y eso solo lo haces bajo demanda, claro. Sí, yo creo que hay una oportunidad ahí que no estamos explorando del todo. O sea, estamos muy enfocados en la inmediatez, pero por dar un ejemplo, di una charla en una escuela de negocios, había estudiantes de varios países y un estudiante de la India me preguntó, ¿y por qué no vendéis en India? Y yo empecé con el tema, bueno, la logística, la distribución, es que está muy lejos, es muy complicado y tal cual. Y me dijo, pero... no sé, pues os esperamos, o sea, lo pedimos y nos lo mandáis. Y dije, bueno, pues claro, o sea, si tienes la capacidad como marca de convencer, de paquetizarlo de una forma en la que el cliente te espere, habíamos hablado antes de personalización, ¿no? De determinados servicios, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque parece como que estamos obviando a ese cliente que a lo mejor sí nos quiere esperar y no estamos ni siquiera acercándonos. Hablo en primera persona, ¿no? Esto de la inmediatez también, o sea, la inmediatez, pero es que o sea, a ver, las vacas no sacan la leche en función de lo que venda la Danone, ¿no? O sea que al final siempre, o sea, vosotros los que podáis tener una reacción contrapedido, como todas las empresas de servicio. Porque todas las empresas de servicio, no, aquí hablamos industriales, todas trabajan contrapedido, nadie tiene stocks de servicios hechos, ¿no? Entonces, pero en el fondo, a lo largo de la cadena de suministro, en algún sitio tiene que haber un stock de desacople,
porque el del hilo, el del algodón, al final hay alguien que tiene que funcionar en push, no puedes estirar. Y el problema es que aunque estés cubierto y no estés en riesgo porque tú funcionas en un contrapedido rabioso, si es que lo puedes hacer y tal y cual, al final el que a lo mejor palma es el otro. Y si palma alguien en la cadena, nos caemos todos. Yo no sé, cuando invadieron Ucrania, no sé qué hacían, el gas freón, no sé qué hacían en Ucrania, que tenían el 40% de la producción mundial. Yo dije, ya está, ya, a ver, y resultaba que todos usamos el freón en algún lugar, ¿no? Entonces, al final siempre hay inventarios, siempre tenemos proveedores o productos comunes y todos estamos aquí linkados, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, al final, lo que decíamos, si al final quieres seguir produciendo bajo pedido, pero quieres reducir los tiempos de tránsito, en algún momento estás haciendo un stock, aunque sea de material de algún tipo sin terminar, ¿no? Claro. Es una cuestión de escala. Seguramente encontrarás un nicho, te interesará conjunto de una oferta limitada. Esto seguramente sí que se puede hacer. Otra cosa es que dentro de las compañías ahora esta sea la prioridad. Claro. Que no lo parece. Yo creo que siempre se puede producir a contrapedido, ¿no? La cuestión es a qué precio. Todos los productos, hay algunos que tienen más economías de escala que otros. Por ejemplo, nuestro producto no tiene mucho recorrido en escala. Es decir, a mí me cuesta ¿no? lo mismo fabricar 5 piezas que 1000, casi, ¿no? O sea, no hay mucho recorrido. En cambio, pues unos pantalones... ¿Puedes hacer una sudadera y venderla? Sí, si el cliente está dispuesto a pagar el precio, sí. Obviamente, si haces 10.000, pues probablemente puedas competir mejor en tu mercado, ¿no? O sea, que realmente depende. Claro, pero, por ejemplo, vosotros yo no tengo ni idea, ¿no? Pero hacéis aquello del molde de la cera, ¿no? Que hacéis ¿cómo le llamáis? Fundición. Fundición con cera y tal, igual. Y aquello, pues, te conviene funcionar en lote y tal. Bueno, no sé, dentro de unos años, igual... lo imprimís en 3D, ¿no? O sea, bueno, al día que haya, a lo mejor ya se hace, ¿no? Exacto, entonces ya ese el día polvo de aire y coste, tal, igual, y todo es aquel día, tal, pero bueno, claro. pero el olor habrá que sacarlo de la mina, o sea que todos corramos a intentarnos cubrirnos y a evitar lotes y a la inmediatez y tal, pues el que pueda, pues muy bien. Cuando tiene imprimamos que la como ropa, hemos dicho, cuando tecnología imprimamos y tal la igual. ropa, pero no, al final habrá uno del que colgaremos todos, o más de uno. En resumen, que no. ¿No? Entendido yo que no os lo creéis, la producción bajo demanda. Sí. A ver, yo creo que como prueba o como lo que decíamos antes, ¿no? Se puede explorar, pero así a gran escala, salvo que sea un negocio ya orientado así desde el principio, ¿no? Que tenga ese sentido, es difícil. O sea, no, el escalarlo es complicado. Bien. Nosotros, no sé si tenemos la sensación, no sé si he acertado o no, que el departamento de operaciones a veces parece ser como un señor lobo de Pulp Fiction que llega cuando hay un problema a solucionarlos, ¿no? En este proceso de transformación de la moda hacia la sostenibilidad, no sé si las operaciones han de tener un papel más central en las decisiones más estratégicas de las compañías. No sé si me explico. Yo creo que ya la tiene. Ya lo tiene. Yo creo que ya lo tiene. Yo creo que la sostenibilidad no es una opción, es un compromiso. Hay unos planes estratégicos que tenemos que cumplir y las operaciones tienen una parte relevante, ¿no? que recorrer. Parte de eso que hay que recorrer está más en nuestras manos, pues más reciclaje, más uso de energía verde, procesos más eficientes, etcétera, etcétera. Y luego una que tenemos que empezar a recorrer también, ya en algunos casos se ha empezado de la mano con aquellos que son los que tienen que poner los medios, ¿no? Básicamente, pues transportistas, hay muchos avances, ¿no? para el last mile, por ejemplo, pero todavía queda mucho camino por recorrer y aquí es algo que las empresas no como nosotras, no lo podemos hacer solas, lo que sí tenemos es que ir de la mano de los otros. Yo creo que en operaciones tenemos una cosa que es, y creo que esta tarde vendrá alguien de Inditex, ¿no? A hablar también de esto, ¿no? Es aquello de la ética en el trabajo, ¿no? Somos responsables y Inditex tiene un código ético de comportamiento de sus proveedores, ¿no?
Bueno, y esto es como lo básico, ¿no? Esto es el no matarás, ¿no? Pero luego está la ética del propio trabajo. O sea, el trabajo que me haces hacer, o sea, tú aquí me haces trabajar porque soy un ser humano y respetas mi dignidad, o me tienes aquí porque tengo 2 manos y puedo coser. Esto es lo que decía Ford, ¿no? Ford siempre decía, ¿por qué cada vez que pido un par de manos me vienen con un cerebro a cuestas? Entonces, aquí yo creo que la responsabilidad que tienen las gentes de operaciones, que son al fondo los que tienen luego la responsabilidad en el manufacturing y tal, es, bueno, ¿y cómo vamos? Yo no digo de cambiarlo esto en 24 horas, pero ¿cómo hacemos para que la gente que está allí trabaje en condiciones? Oye, que yo creo que si fuera un animal, el Seprona del Guardia Civil te pone una multa. Pero como es un tío que está en Bangladesh, pues a lo mejor... Y puedes estar trabajando con aire acondicionado, con 8 horas y estando integrado en un sindicato. No solo es esto, o sea, yo creo que tenemos que aspirar a más y esto es una responsabilidad de todas las compañías y muy particularmente de los que están a cargo de la producción, directamente o indirectamente a través de sus relaciones con sus proveedores. Hay que hacer la prueba de algodón. ¿Tú trabajarías allí? Entonces, ¿por qué haces trabajar a otro? Muy bien. Bueno, yo, como antes, tengo muchas preguntas, pero yo creo que podemos abrir un poco un rato de preguntas del público, si alguien se anima por ahí. Ahí tenemos una pregunta, perdonad. Si puede levantar la mano, por favor, que así le ven. Ahí está. Gracias. Buenos días. Soy José María Jorquera, de Kerry Logistics. Me gustaría hacer 2 preguntas y me gustaría ponerla un poquito en situación. La primera está relacionada con la cadena de suministro, de aprovisionamiento. Me gustaría tener la opinión que vosotros podéis tener sobre cuál es vuestra visión en los próximos años. En transporte marítimo sabemos que pues, la capacidad va a crecer, la demanda ha bajado, todo pues, obviamente viene de una desaceleración que viene ya desde 2022. Esta capacidad pues, se ve grande, obviamente. ¿Qué es lo que pueden hacer las líneas navieras? Pueden hacer omisión de escalas, los famosos blank sailings, o quizá pues, reducir las frecuencias, no lo sé. En transporte aéreo, bueno, realmente el 55% de la carga aérea se mueve en vuelos de pasaje. Ahora va a empezar a viajar muchísima más gente, por lo tanto, esa capacidad va a crecer. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Transporte ferroviario, bueno, pues ahora mismo no existe realmente a todo lo que es el sur de Europa un valor añadido en lead time en transporte ferroviario y además es 3 veces más caro que el marítimo. Me gustaría saber también qué es lo que opináis sobre este transporte relacionado con la nueva regulación sobre emisiones, la nueva regulación europea. Y la segunda pregunta está relacionada con el mapa global de producción. ¿En qué medida puede cambiar a medio o corto plazo? Si consideramos que la gran producción está en Asia, donde tiene la gran automatización, o quizá en mercados de cercanía, con las limitaciones que tiene. En Turquía puede estar ya al límite de su capacidad de producción. Marruecos, podríamos decir que tiene una capacidad limitada. El norte de África igual, pero quizá hasta más artesanal todavía. Y en Europa, pues destruimos hace 30 o 40 años el tejido industrial y construirlo otra vez pues nos puede llevar otros 30 o 40 años. ¿Qué es lo que opináis sobre cuál es el futuro del mapa también global de producción? Gracias. Gracias. Yo creo que en la parte que tiene que ver con el transporte, en la pregunta prácticamente estabas respondiendo lo que va a ocurrir. Sí. Bueno, la parte marítima ya lo hemos comentado antes, parece que habrá cierta estabilidad en cuanto a... Es verdad que hay que esperar a ver cómo manejan la capacidad las navieras, porque 23 y 24 se incorpora mucha capacidad. ¿Vale? Y seguramente pues habrá cierta tendencia a regular.
Seguramente también los barcos tendrán que ser más lentos, lo cual hará que sea, por temas de sostenibilidad, lo cual hará que esa capacidad también sea menor, pues la rotación tarda más. Bueno, yo creo que el escenario para los próximos 2 años, es que da miedo decir, ¿no? pero un par de años debería ser tranquilo en esa parte. En la parte aérea, como tú bien dices, aumentará mucho la carga disponible, o si no ha aumentado ya, creo que lo comentaba José Luis antes, porque mucha de la carga se puede mover en bodegas. Entonces, el avión ya está, el pasaje ya está, pues ahí tenemos una capacidad. Seguramente esto hará que los precios vuelvan a estar en valores parecidos a los que había y esto incentive el uso de... El ferrocarril es un drama, porque yo creo que llevamos más de una década, muchísimo tiempo, esperando tener buenas opciones, pero parece que esto no... Y tampoco se le espera. Y luego, bueno, pues la parte de transporte terrestre, aquí ya sabemos que los problemas son otros, pues, oye, faltan choferes, a ver qué pasa con los combustibles. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que tenemos ahora. Y en cuanto a lo otro, pues es difícil de prever, pero yo diría que a corto plazo no hay mucho que hacer. Si durante décadas se ha estado construyendo la capacidad productiva donde está ahora, puntualmente seguro que podrás encontrar una forma de localizar de nuevo, pero ojo, que cuando alguien quiera localizar lo vamos a querer muchos. Y no es tan fácil. Antes hablaba el profesor, ¿no?, de los puestos de trabajo que se necesitaban. Y esto, pues hablamos de Bangladesh como podríamos hablar de cualquier otro sitio, ¿no? O sea, realmente traspasar de la noche a la mañana capacidad de Asia a lo que sería cercanía no parece fácil. Yo no, si hablamos de opinión, yo soy muy pesimista. Yo soy, sí. Sí. Va corriendo esto. Sí. Ha calado hondo, ¿eh? Yo soy pesimista por justo lo que comentaba, ¿no? Que por un lado, toda la parte de transporte pues está empujando a que las compañías intenten relocalizar sus producciones en zonas que están desindustrializadas aquí en Europa y no se monta esto en 2 días otra vez, por lo cual en los próximos 5 o 10 años yo no soy para nada optimista. Creo que veremos un escenario tanto por la parte de costes de manufactura como por la parte de costes de logística y transportes que va al alza, y creo que esto va a empujar a las marcas a ser muy buenas compitiendo en diferenciación, ¿no? Porque competir en precio, obviamente todo el mundo va a estar igual de expuesto, pero yo creo que es un contexto en el que las marcas van a tener que romperse mucho la cabeza para, no siendo el caso que van a tener que trasladar probablemente parte de esta carga a los precios de los productos y al final al consumidor final, pues a ese consumidor final le tienes que convencer, le tienes que dar argumentos para que asumas parte de esa carga. Pero yo creo que al final esto es un poco un tema de ni todo en Asia ni todo en cercanía, ¿no? Tiene que haber un equilibrio y que vayas diversificando. Y dentro de Asia ya se va generando la propia salida, es decir, los propios proveedores chinos, supongo que nos pasa a todos, ellos mismos ya salen a otros países y salen de repente y se van a Vietnam y son proveedores chinos con fábrica en Vietnam y se van extendiendo, ¿no? Entonces, el mapa va a ir cambiando poco a poco y cada vez ya no será tanto China y habrá otros países porque ellos mismos hacen el movimiento y luego lo que nosotros queramos hacer para esa diversificación. Como todo, si tener todo en China justo antes de la crisis ha sido un desastre, si lo ponemos todo en Turquía va a ser un desastre como le pase algo a Turquía, ¿no? Entonces, te quiero decir que yo creo que esto es un tema más de tengo determinadas cosas allí, determinadas cosas aquí, de manera que si me pasa algo y volvemos a que todo puede pasar, porque ya es lo que da que lleguen los extraterrestres, pues que estemos preparados, ¿no? De todas formas, por esto de sustitución de China, hay que mirarse las inversiones que han habido infraestructurales en China en los últimos 40 años, ¿no? Y son un tipo de infraestructuras que se han hecho
hacia dictatum del Partido Comunista Chino. Entonces, que haya ahora otros países que sean capaces de desarrollar infraestructuras portuarias para que ser capaces de, digamos, convertirse en fábricas alternativas a la China, vamos a ver de dónde va a salir el dinero para construir todo esto, ¿no? En cuanto al ferrocarril, nosotros, yo creo que si uno ha jugado con el Märklin, ¿no?, y se acuerda de lo que valían las barreras, yo soy ingeniero de caminos, ¿no? Entonces, el ferrocarril es lentísimo en el desarrollo, también por el impacto que tiene en el territorio. Entonces, aquí no me quiero poner técnico, pero no tenemos los apartadores, no podemos apartar trenes de más de 500 metros. En fin, va a ser muy complicado que podamos contar con un ferrocarril, menos aquí en España, ¿no? Y el de Europa está congestionado. Y los franceses tampoco les hace gracia facilitarnos el paso ni del hidrógeno, ni del tren, ni de nada, ¿no? Bueno, ha sido así. O sea, Francia no va... Bueno, yo si fuera francés tampoco lo haría, ¿no? De aquello, no, espera, que te conecto, que me voy a cargar el Rosellón para que tú quedes bien conectado. Bueno, entonces, yo creo, en cambio, para algo de optimismo, yo creo lo que estamos, y Barcelona es un buen ejemplo, es justamente en lo de la última milla, ¿no? O sea, que en última milla, en donde tenemos ejemplos de compañías, ¿no? Y yo creo que aquí tenéis uno de vuestros patrocinadores, ¿no?, los de Districentes, ¿no? Gente que está intentando hacer una entrega de última milla bien cercana, con muy bajo impacto. Vemos también el desarrollo de lo del el hub que sustituirá la fábrica de Nissan para fabricación de coches eléctricos, muchos de ellos dedicados también a la última milla. Entonces, lo han dicho esta mañana, ¿no? Aquí yo también, a apostar por la tecnología, apostar también por las ganas de hacer, y lo que está en nuestra mano, al menos en casa, hagamos las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, nos decían antes también esto de que tendréis que tener este doble modelo de distribución online y también en tienda. Bueno, pues soluciones como estas pues lo pueden permitir con un impacto mínimo, ¿no? Con un impacto medioambiental mínimo. O sea que tampoco todo es un desastre, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Aquí tenemos una. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta va un poco, estamos hablando demasiado de aprovisionamiento. Un poco quería saber cómo os estáis adaptando a la nueva regulación de residuos y a la responsabilidad ampliada del productor. No sé si lo vais a asumir vosotros como departamento o cómo lo vais a gestionar, ¿no?, esta parte del fin del ciclo de vida del producto. Muchas gracias. A ver, yo creo que está cambiando. O sea, esto... Paso palabra. Sí, precisamente, porque es un tema que cada año evoluciona, es un tema que, bueno, residuos, los plásticos de los envíos, en cada país hablaban antes en la presentación de sostenibilidad, de que la regulación es variada, en Francia es diferente de aquí, en cada país es un poco difícil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos al final tienes que especializarte. Entonces, hemos creado una dirección dentro del comité de dirección le llamamos impacto positivo, que es un poco el objetivo último, ¿no?, que es sostenibilidad, pues que no sea un impacto neutro ni siquiera, sino que al final se llegue a un impacto positivo. Pero hay que centralizarlo ahí, porque podría estar a lo mejor en un equipo de supply chain que es transversal, pero creo que toca más áreas, ¿no? Entonces, es así como lo estamos abordando, pero pasito a pasito, porque es que esto pues cada día cambia. En nuestro caso, uno de los ejes de la estrategia de sostenibilidad es obviamente el cumplimiento normativo, y dentro de ese marco pues estamos obviamente haciendo las declaraciones de envases, por ejemplo, y de residuos a todos los países donde estamos metiendo mercancía, y calculando, ¿no?, con datos y demás, pues los pesos, los gramajes de cada materia que estamos generando, y estamos haciendo esas declaraciones y pagando nuestras tasas. Yo creo que se empieza por ahí, ¿no?, con la parte del cumplimiento normativo. Es verdad, de todos modos, que este proceso que va a obligar la ley es un reto operacional gigantesco para todo el sector. Nosotros como
como especialistas, ¿no? Entiendo que hay que crear toda una infraestructura que prácticamente ahora no hay nada hecho. Totalmente, sí, sí, desde luego, toda esa recogida, pero no solo ya la recogida, luego tiene que haber una industria que sea capaz de aprovechar todo eso y darle una segunda vida, etcétera. Entonces, es complicado, es muy complicado. ¿Más preguntas? Bueno, si alguien se anima después, yo si quieres quería hablar un poco de la parte más, un poco, no sé si más geopolítica, ¿no? China entró en la OMC y la moda cambió para siempre, ¿no? En su momento. ¿Creéis que puede ocurrir algo así ahora, de nuevo? Yo creo que, como decía el profesor, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Me parece. O sea, yo creo que al final, no sé si son también las dinámicas de China o de otro player, parece que puede ser China o empresas en China, ¿no? El fenómeno Shein, ¿no? De dónde, o sea, hablábamos anoche, ¿no? Esos costes ultra bajos, esos precios, de dónde sale eso, ¿no? Entonces sí que creo que pueden ocurrir cosas que bueno, pues que estamos viendo el resultado, pero no entendemos muy bien el cómo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que puede ocurrir y que nos va a impactar. Yo con esto me acuerdo que cuando entré en el IES en el 86 fui a un primer seminario que era sobre el sector de la distribución y se habló del caso de Inditex, que empezaba entonces. Y entonces me acuerdo que uno, señor de Sabadell de toda la vida, tal, se fue al profesor que llevaba aquello y le dijo: Joan, a esta gente no las tendrías que invitar porque todo esto es producto del tráfico de tabaco en Galicia. Y era de no entender el modelo, ¿sabes? O sea, que resulta que hay alguien que inventa un modelo nuevo y tal, y nosotros, como no lo entendemos porque estamos funcionando como hemos funcionado siempre, pues solo lo explicamos diciendo, no, la única manera que esto se explica es si el hombre está traficando con tabaco. Se debía morir de la risa desde Galicia. Y porque quiere decir que los otros estaban completamente despistados. Entonces, es posible, ¿no? Es posible que en China estén pasando cosas y entonces sí, hay que denunciarlas y hay que... Pero a lo mejor es que, no sé, están usando ya el ChatGPT para acelerar todo el proceso. No lo sé, hay que verlo. Yo he estado en China viendo alguna operación de esta y flipas en colores. O sea, las mejores operaciones en plan lean que yo he visto en vuestro sector y en otro son en China. Son en China, son brutales. O sea que hay que hacer las cosas muy bien. Flexible, te aprieta la cuenta de resultados, te aprieta el balance, se te rompen las cosas a lo mejor, ¿no? Bueno, pero es mucho más divertido que un mundo que no cambia, ¿no? Un mundo que no cambia del siglo XVI, aquello es un aburrimiento. Exacto. Vivirías el mismo mundo que un mundo circular, como tu padre, como tu abuelo, todo es lo mismo, nadie cambiaba. No, hombre, lo vuestro es espectacular. Hay un término medio, ¿no? Un poco. No te pongas nervioso como el del torpedo, tú tranquilo. Bueno, y no sé si hay alguna última pregunta antes de ir a comer. Ahí creo que hay una. Sí, perdón. No os veo, si podéis... Mira, ahí, perdónate, que desde aquí no se ve muy bien. Gracias. Hola, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta otra vez sobre la cadena de suministro. Varios proveedores se han trasladado al este de África, países como Kenia, Etiopía, y entiendo que de momento está muy verde la cosa, pero me preguntaba si lo veis como un posible, polo de fabricación que pudiese llegar a ser tan competitivo en tanto precio como calidad como los países en Asia. Yo creo que hemos hablado un poquito de esto. No parece fácil montar capacidad productiva, no solo porque haga falta inversión, fábricas, personal, sino por las infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente sí que se puede ir moviendo una parte, incrementar
típicos Marruecos, Turquía, alguno nuevo, pero no parece que vaya a ser ni de forma intensa ni a corto plazo. Bueno, nosotros tenemos una escuela hermana, ¿no?, que llamamos, una en Kenia, otra en Nigeria, y cuando discutes con los directivos de allí o estás en los programas con ellos, ves que hay gente de súper calidad, ¿no? Entonces, estos países avanzarán, y bueno, y nos conviene, avanzarán a alta velocidad, ¿eh? O sea que en el futuro yo creo que podrán ser alternativas para muchas industrias, ¿no? Muchas industrias. Hay que mirárselo, yo me lo miraría, ¿eh? No, son buenísimos, son buenísimos. Muy bien. Oye, muchas gracias por aportarnos confianza y claridad en el futuro. Pero bueno, como decía el profesor, será seguro divertido, ¿no? Seguir haciendo piruetas. Muchísimas gracias. Paramos para comer. Volvemos a las 4 puntual. Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras.